La noche era oscura y aterradora. Unos cientos de personas estaban sentadas en botes salvavidas sin saber qué pasaría después o cómo serían sus vidas a partir de ese momento. Todo lo que sabían era que el barco gigante en el que habían estado navegando, solo un par de horas antes, había desaparecido frente a sus ojos. Estaban solos, esperando ayuda. ¿Vendría alguien? No sabían si el resto de los botes que viajaban relativamente cerca de ellos habían escuchado su llamada de auxilio. No había nada más que hacer, sino esperar. El Titanic, un iceberg y una noche, 14 de abril de 1912. Es uno de los hechos más famosos de la historia moderna, del que todo el mundo habla incluso ahora, más de 100 años después. Los 16 botes salvavidas a bordo solo podían acomodar a un poco más del 50% del número total de pasajeros que iban a bordo. Y muchos de ellos estaban medio vacíos. En uno de esos botes iba una pequeña de 2 meses, Milvina Dean, la pasajera más joven a bordo del barco. Sus padres habían decidido dejar Inglaterra porque querían construir una vida mejor en los Estados Unidos. Su padre tenía familia en Kansas y esperaba que pudieran iniciar su propio negocio allí. La familia Dean en realidad no eligió estar a bordo de este transatlántico legendario, pero debido a una huelga de carbón, los trasladaron allí, por lo que abordaron en Southampton como pasajeros de tercera clase. El padre de Milvina sintió el momento en el que el barco chocó contra el iceberg durante esa noche fría y aparentemente pacífica. Inmediatamente subió a investigar. Cuando vio que la gente estaba en pánico y que los miembros de la tripulación estaban dando advertencias sobre el peligro real de la situación, corrió a su cabina para buscar a su esposa. Le dijo que vistiera a los niños y que subiera rápidamente a la cubierta. Los tripulantes dieron la orden de preparar los botes salvavidas y empezar a trasladar allí primero a mujeres y niños. Era una oportunidad para que al menos algunos miembros de la familia se pusieran a salvo. Milvina, su madre y su hermano se subieron al bote salvavidas número 10. De los 706 tripulantes y pasajeros que lograron escapar del barco que se hundía, ellos estuvieron entre los primeros. Más tarde, el transatlántico llamado Carpathia escuchó su llamada de ayuda, vino por los pasajeros y los llevó hasta Nueva York. Su padre desafortunadamente se quedó atrás y no logró salvarse. Milvina creció en Ashurst, Inglaterra, un lugar que no estaba lejos de donde había zarpado el barco. Pasó su vida trabajando como secretaria y asistente en pequeñas empresas en Southampton. Y nunca se casó. Milvina solía decir que no hablaba del asunto del Titanic porque no recordaba nada al respecto, por lo que no quería que la gente pensara que solo estaba llamando la atención. Pero en 1985, un equipo franco-estadounidense se reunió y localizó los restos del Titanic. Estaban alrededor de 600 kilómetros al este de Mistaken Point, Newfoundland, en aguas que tenían más de 3 kilómetros de profundidad. Fue entonces cuando confirmaron que el barco se había partido en 2. Durante décadas, la gente creyó que la nave se había hundido en una pieza. Pensaron que el único daño significativo era el que había sufrido el casco por su contacto con el iceberg. Pero en realidad, se partió justo entre su tercer y cuarto compartimiento. Ocurrió poco antes de que el barco desapareciera bajo la superficie del agua. Y todo, desde el momento en que chocaron contra el iceberg, duró cerca de 2 horas y 40 minutos. Hasta que este equipo de investigadores encontró los restos del naufragio, la gente no recordaba lo sucedido con el Titanic. En el último año de su vida, Milvina vendió algunas de las posesiones de su familia en una subasta para pagar su estadía en un hogar de ancianos. Los artículos que vendió también incluían una maleta llena de ropa que su familia recibió cuando llegaron a los Estados Unidos y cartas de compensación que su madre recibió del Titanic Relief Fund. Las cartas de compensación describen la ayuda financiera que recibieron ciertos pasajeros que habían perdido a sus seres queridos. Vivió hasta los 97 años, cuando contrajo neumonía. Fue la más joven de las 705 personas que sobrevivieron al desastre. El Titanic era el barco más grande del mundo. Como era tan grande, algunos pensaron que la embarcación debería haber tenido 4 chimeneas de escape, pero Thomas Andrews, el hombre que diseñó el barco, creía que solo eran necesarias 3. Entonces el Titanic tenía una puramente decorativa. 2.200 personas estaban a bordo cuando el barco se hundió. Había 908 tripulantes y el número máximo de personas a bordo era de 3.500. Como probablemente viste en la película, había diferentes clases de pasajeros. La riqueza total estimada de los que iban en primera clase era de unos $500 millones, y los investigadores estimaron que objetos por valor de $6 millones se hundieron en el fondo del océano junto con el barco.
En primera clase, este transatlántico era un lugar de lujo. Tenía 4 restaurantes, 2 bibliotecas, 2 peluquerías, salas de lectura y un cuarto oscuro fotográfico a bordo. También había una piscina climatizada, pero solo los pasajeros de primera clase podían usarla, al precio de un chelín por vez. El barco también tenía baños turcos y baños eléctricos, y los pasajeros podían usar cada uno por 4 chelines. El costo de construir este enorme barco fue de $7,5 millones, pero eso fue en 1912. Hoy serían cerca de 200 millones. Los boletos de primera clase costaban $2.560 en ese momento, lo que equivale a $61.000 en la actualidad. ¿Qué obtendrías en estas costosas cabinas? Una sala de estar, 2 dormitorios, 2 vestidores y un baño. ¿Pagarías tanto por esos lujos? Los equipos de investigadores aún no han explorado muchas áreas del Titanic. Todavía es muy difícil acceder a ellas con los vehículos submarinos. Había un simulacro de bote salvavidas programado para el mismo día en que se hundió el barco, pero fue cancelado por alguna razón. La tripulación había realizado solo un simulacro de bote salvavidas, y eso fue cuando el barco aún estaba atracado, pero aunque los miembros de la tripulación hubieran recibido la información adecuada y cada bote se hubiera llenado, la capacidad aún no era suficiente para salvar a todos y cada uno de los pasajeros. El Titanic era el objeto móvil más grande del mundo en ese momento. El 31 de mayo de 1911, su inmenso casco se abrió paso por las gradas y terminó en el río Lagan, en Belfast. Más de 100.000 personas estaban allí para ver el lanzamiento, que duró poco más de un minuto y se desarrolló sin problemas. Las personas que estaban a cargo del barco inmediatamente remolcaron el casco a un gigantesco muelle de acondicionamiento. Miles de trabajadores pasaron la mayor parte del año siguiente construyendo las cubiertas y todos esos interiores de lujo que le dieron al Titanic su aspecto característico. También instalaron las 29 calderas gigantes que impulsarían las 2 máquinas de vapor principales del barco. Todo eso para conseguir el título de insumergible. La embarcación tenía más de un defecto fatal. Es posible que hayas oído hablar de uno de sus defectos de diseño. Los mamparos herméticos no estaban completamente sellados en la parte superior. Esto permitió que el agua fluyera de un compartimiento a otro, lo que finalmente hundió el transatlántico. Pero el Titanic tenía más defectos. El alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades afectaron en gran medida el acero del casco de la embarcación y al hierro de sus remaches. El acero se hizo añicos, mientras que los remaches salieron con relativa facilidad. Esta fue la razón por la que el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se esperaba. Hay muchas teorías sobre lo que realmente condujo al hundimiento del gigante. Y una dice que la luna llena que hubo un par de meses antes podría ser una de las razones. Pudo haber creado mareas muy fuertes que enviaron una flotilla de icebergs hacia el sur, justo a tiempo para cruzarse con el viaje inaugural del Titanic. Una investigación sugiere que una ilusión óptica impidió que el barco recibiera ayuda. Un famoso historiador británico, Tim Maltin, pensó que la atmósfera que había la noche del hundimiento creó condiciones específicas que hicieron que a los miembros de la tripulación les resultara muy difícil detectar los icebergs. Esto causó algo llamado superrefracción. Esta extraordinaria curvatura de la luz provoca espejismos, y varios barcos en el área lo registraron. Esto no solo evitó que la tripulación viera el iceberg a tiempo, sino que también impidió que uno de los barcos que podría haber ofrecido ayuda identificara la llamada de auxilio y se comunicara con la tripulación del Titanic. Además, algunos dicen que el barco viajaba demasiado rápido. Desde un principio culparon al capitán por navegar a tan alta velocidad, 22 nudos, con un transatlántico tan grande por las frías e impredecibles aguas del Atlántico Norte, que estaban plagadas de icebergs ocultos.